¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Y el presente video trata acerca de un reportaje que presenta el día de antier, el periodista afamado, muy afamado, diría yo, Seymour Hersh o Seymour Hersh, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Y es con relación a su artículo que presenta acerca de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, en donde el señor Hersh presenta pues su artículo, ¿verdad? Y pues con toda la contundencia que puede tener la credibilidad del señor Hersh, puesto que él presentó un reportaje muy controvertido acerca de de la matanza de My Lai, allá por los años 70, y un reportaje de la tortura que se hacía en la cárcel de Abu Ghraib, ¿verdad? Entonces, el señor Hersh tiene todo un precedente de presentar artículos que exhiben de alguna manera al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, el día de ayer se presenta un reportaje en la revista, en la página web del señor John Helmer, precisamente en la ciudad de Moscú, Rusia. Permítanme, les comparto la portada para que si ustedes lo quieren buscar personalmente, lo puedan ustedes ver. Bueno, en la portada principal eh, aparece dice, ¿qué está mal en el informe de Hersh sobre los ataques de Nord Stream? Y aparece una fotografía del señor Hersh montado en un caballo tipo Rocinante de la famosísima novela del Quijote de la Mancha, con su escudo y armadura, ¿verdad? Y como les dije, está publicado por el señor John Helmer en la ciudad de Moscú, Rusia, y el sitio aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Se llama Inverspeed o Danza con Osos, ¿verdad? Dance with Bears. Ahí ustedes pueden verlo y pues yo les voy a presentar, digamos que un resumen porque muy largo el informe, o sea, se puede usted llevar tranquilamente fácilmente una hora. Tiene muchos datos, pero yo se los voy a resumir un poco más para no hacerlo tan aburrido. Pero ya le digo, si usted lo quiere ver directamente en la página, ya sabe usted cómo se llama, puede congelar la imagen y sencillamente entrarle por Google, ¿verdad? Por Google. Y dice, ¿qué está mal en el informe de Hersh sobre los ataques de Nord Stream? Y dice, el informe de Seymour Hersh, imagen principal, o sea, el señor que está montado ahí en el caballo de Don Quijote, Rocinante, sobre la decisión del presidente Joseph Biden de destruir los gasoductos Nord Stream en el fondo del mar Báltico el 26 de septiembre de 2022 y la participación de la Marina de los Estados Unidos en la preparación de los explosivos se basa únicamente en fuentes anónimas de los Estados Unidos, con lo que Hersh llama conocimiento directo del proceso. De texto completo en el informe de Hersh. Parece que ni las fuentes ni Hersh tienen conocimiento directo de la historia de la operación liderada por los Estados Unidos para sabotear y destruir los oleoductos que hicieron públicos más de un año antes
que involucraron directamente al gobierno polaco y al gobierno danés. De hecho, por error u omisión de Hearst y su hombre, es decir, el informante, ignoran esas operaciones y esa historia. Además, los dos ignoran el papel del gobierno británico en esta historia, muy relevante, y en la destrucción final, que fue revelado públicamente por la entonces primera ministra Elizabeth Ross al secretario de Estado Anthony Blinken, 60 segundos después de la detonación. Y todo eso usted lo puede buscar, en el artículo ahí vienen los links. Pero si afinamos un poquito la memoria, conocimiento público, que la señora Ross, ex ministra, ex primera ministra de Inglaterra, fue bastante, pero bastante desafortunada en toda su gestión, porque no duró nada y la mandaron, vámonos, rapidito, a volar. Y pues si después de la detonación, apenas 60 segundos, la señora Truss lo notifica al señor Anthony Blinken y le dice, it's done, está hecho. Y pues eso se publicó, ¿verdad? Y por el gobierno ruso cuando anunció su conocimiento de la participación británica. Es decir, el gobierno ruso lo manifestó en esos días. Es decir, la señora portavoz, la señora María Zaharova, dio una conferencia en donde cita esta cuestión. La fuente y el reportero parecen ignorar por igual el papel que desempeñaron los funcionarios del gobierno alemán en la operación y la historia de la operación bélicas alemanas contra Rusia, que se remontan a la participación de la canciller Angela Merkel en el plan de intervención militar de la OTAN en el este de Ucrania, que pues, es público. Y otra intervención después del derribo del vuelo MH17 de Malayan Airlines el 17 de julio de 2014. Ese ataque fue más costoso en vidas y en la estrategia de guerra de los Estados Unidos contra Rusia que la operación Nord Stream. Claro, sí, o sea, ahí tumbaron un avión, supuestamente se le atribuyó que había sido, Rusia, que fue derribado con un misil modelo Buk, que fue el que derribó esta aeronave civil con, alrededor de 200 gentes, unos de nacionalidad malaya, otros holandeses, que levantó mucho revuelo y hay muchísimas pruebas de que quien derribó la aeronave fue precisamente el servicio, eh, el ejército ucraniano y usted tiene fácilmente material para un día para ver todo. Y hay cientos de artículos publicados al respecto, desde qué tipo de misil se usó, cómo impactó. Bueno, ahí usted va a aprender mucho de misiles. Y en términos de costo, el ataque estadounidense, pues otro ataque estadounidense, que incautó arriba de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central de Rusia, anunciado el 28 de febrero de 2022. Fue mucho mayor. Hersh insinúa, sin identificar su fuente en absoluto, que hubo promesas estadounidenses de minimizar el conflicto directo con Rusia, que debido a que el plan de ataque de Nord Stream violó esas promesas. En opinión de la fuente, eran ilegales en la ley estadounidense o la violación de los estándares de las operaciones militares y de inteligencia de los Estados Unidos. Objetivos
sin explicación. Hersh omitió pedir a los funcionarios rusos u otras personas con el conocimiento directo del proceso que confirmaran o negaran esas afirmaciones. Es decir, para que un artículo sea imparcial, pues se tiene que consultar a las dos partes. Hersh y su hombre despiden a los alemanes con el mismo desdén, es decir, según él no participaron los alemanes. Informan que después de algunos tambaleos, el canciller Olaf Scholz ahora está firmemente en el equipo estadounidense de enero del 22, cuando el plan de ataque a Nord Stream ya había estado en marcha. Informa Hersh durante al menos un mes. Hersh omite preguntar a cualquier fuente alemana oficial, activos, generales del ejército, almirantes de la marina o jubilados, para confirmar o aclarar. En el texto de Hersh, que implica el mismo, al igual que sus fuentes piensan que es una política estadounidense buena y legal, luchar contra la amenaza al dominio occidental en Europa de Rusia, atacar a Gazprom porque está dominado por el oligarca que se sabe que está esclavizado por el presidente Vladimir Putin, porque Nord Stream fue un vehículo para que Vladimir Putin armara el gas natural para sus ambiciones políticas y territoriales, porque los temores políticos de los estadounidenses sobre las ambiciones de Putin eran reales. Putin ahora tendría una importante fuente de ingresos adicionales muy necesaria, y Alemania y el resto de Europa occidental se volverían adictos al gas natural de bajo costo suministrado por Rusia, mientras disminuiría la dependencia de Europa de Estados Unidos. Si esto es lo que Hersh y sus hombres creen que es la verdad, entonces lo que sigue en su informe es que uno de ellos debe estar mintiendo o uno de ellos disimulando. Hersh y sus fuentes insinúan que lo que afirma fue una operación encubierta de la Marina de los Estados Unidos. Estuvo mal porque los objetivos de guerra de los Estados Unidos contra Rusia estuvieron y están equivocados, sino porque el esquema de la planificación del ataque evadió intencionalmente la ley de los Estados Unidos que exige que se informe al Congreso, y ese fue el esquema ilegal. Hersh informa y dijo que su fuente era ilegal porque tenía la intención de transmitir la advertencia oficial de Biden y del Departamento de Estado contra Nord Stream, con el fin de fabricar el cumplimiento legal de los involucrados y la legalidad de la operación en sí. La fabricación tenía como objetivo convertir una operación de inteligencia altamente clasificada con apoyo militar de los Estados Unidos, que según la ley explican las fuentes, ya no había un requisito legal para informar la operación al Congreso, que debe de informarse, ¿verdad? Para demostrar el pequeño secreto que era ilegal y justificar el gran secreto a voces, Hersh y sus fuentes se han visto obligadas a ignorar la historia, los aliados de la OTAN y por supuesto el registro que han hecho los rusos. Esto es deshonestidad cínicamente calculada, o bien es la fantasía de un periodista estadounidense que pretende investigar, incluso castigar una operación de gobierno y al mismo tiempo servir realmente al propósito de la ideología y la propaganda de guerra, de la guerra general. Y bien, ahí es donde cabe
hacer una pequeña reflexión, porque con lo que les voy a exponer a continuación, pues deja muy mal parado al señor Hess, puesto que no consultó fuentes ni siquiera del gobierno alemán, y no. Se basa nada más en una fuente anónima eh, que pudiéramos decir, pues es el Pentágono, porque el señor Hersh está muy ligado al Pentágono. Hersh es quijotesco, excepto que esta vez la lanza del viejo Don Quijote está rota y su inclinación está en la dirección equivocada. Y el molino de viento es una fabricación del excepcionalismo estadounidense, no solo de los combatientes en Washington y Langley, sino también de los periodistas que profesan esa información sobre ello. La reacción oficial rusa al informe de Hersh no ha sido confirmada, no ha sido confirmar su exactitud. En cambio, los rusos señalan que si Hersh está diciendo la verdad y los principales medios de comunicación estadounidenses y europeos lo están ignorando al analizar las declaraciones provenientes de Estados Unidos y Washington, como declaró Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, a la agencia estatal de noticias TASS. Es tan crucial para los medios, no solo para los medios rusos, sino también para la prensa extranjera, que preste atención a esta publicación muy seria y probablemente controvertida del señor Hersh sobre la supuesta participación y culpabilidad de la Casa Blanca por organizar el acto de sabotaje y acto de terrorismo en la infraestructura energética crítica en el Mar Báltico, a saber, los oleoductos de Nord Stream. Este artículo no ha circulado ampliamente en los medios occidentales y esto sin duda nos sorprende. Peskov habla irónicamente sobre todo y cualquier declaración proveniente de Estados Unidos y Washington, pues la ironía apuntaba a la fuente del señor Hersh. En cuanto a Hershey, Peskov agregó, algunos puntos podrían cuestionarse y algunos puntos necesitan pruebas. La prueba debe ser investigada por una investigación internacional. Pues sí, tiene toda la razón, porque hay nada más el señor Hersh da el punto de vista de una parte. Dijo, sin embargo, vemos lo contrario. Peskov reiteró que Moscú tenía la información sobre la participación de los anglosajones en la organización de ese acto de sabotaje, y eso pues no es noticia, no, claro que no, pues ya el señor Biden lo había anunciado, ya claramente era la voladura ya muy anunciada, es decir, una crónica de una voladura de un gasoducto ya anunciada desde, desde casi un año antes. Y esto pues no es noticia, claro que no, o sea, ya el señor Biden ya lo había anunciado y en conferencia de prensa, o sea que ya era una cosa anunciada. El 30 de septiembre, 4 días después del ataque a Nord Stream, Putin fue explícito en la firma por el Kremlin de los tratados de adhesión que incorporaban a Lugansk, Donetsk y Gerson y Zaporozhye como nuevos territorios de la Federación Rusa. Los anglosajones, dijo Putin, creen que las sanciones ya no son suficientes y ahora han recurrido a la subversión. Parece increíble, pero es un hecho al provocar explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream que pasan por el fondo del mar Báltico. En realidad se han embarcado en la destrucción de toda la infraestructura energética de Europa. Y a la luz de todo lo que se ha visto, claro que sí, o sea, se embarcaron en la destrucción completa.
Está claro para todos los que salen ganando, los que se benefician, los responsables y por supuesto, pues sí, ante cualquier acto de terrorismo, de crimen, de cualquier delito, lo primero, la primera línea de investigación es quién se beneficia, who's benefited. Y por ese lado es por donde se debe investigar, no andar buscando por otros lados. Tal desparpajo es producto directo no solo del notorio concepto de excepcionalismo, aunque nunca deja de asombrar, sino también de la verdad. Hambre de información en Occidente, la verdad se ahoga en el océano de los mitos, ilusiones y falsificaciones, utilizando una propaganda extremadamente agresiva, mintiendo como Goebbels cuando más increíble sea la mentira, más rápido la creerá la gente. Así es como operan de acuerdo con este principio. Y pues eh, continúa el Ministerio de Relaciones Exteriores y siguió haciendo la acusación contra los anglosajones el 1 de noviembre y entregando gestiones de protesta al ministro de Relaciones Exteriores británico. Eso fue lo que hizo el gobierno eh, ruso, que en su tiempo pues protestó directamente con el gobierno británico. Pero en el informe del señor Hersh no se toca ni con una pluma al gobierno británico, que a las claras pues está totalmente involucrado. Hersh y sus hombres y sus fuentes no han sospechado que el ataque del 26 de septiembre estuvo relacionado con el referéndum de los 4 territorios y la toma de decisión del Estado Mayor ruso, Chalestapka, y Putin, que condujo al anuncio de la adhesión precisamente el 20 de septiembre. O sea, se da la voladura y 3 días después Rusia anuncia la adhesión de esos territorios a la Federación Rusa. En su discurso de adhesión, Putin agregó: escucha, esto es solo un montón de tonterías, engaño total, doble rasero e incluso triple rasero. Deben pensar que somos estúpidos. Hersh y sus fuentes no han estado escuchando, tampoco sus detractores ni sus partidarios de los medios estadounidenses. Después de la carrera de Hersh como reportero para Associated Press y el New York Times, se fue a trabajar para el New Yorker. El archivo de la revista cuenta con 59 artículos de Hersh desde 1972. Ni una sola vez Hersh reportó una historia sobre Rusia desde 1990. Cuando su atención se centró en la operación estadounidense en Vietnam, Medio Oriente y Pakistán, así como el espionaje de la CIA sobre objetivos estadounidenses, aparte de su libro sobre el derribo soviético de otra aeronave, no confundir con la ucraniana KL-007 de Korean Airlines en septiembre de 1983. No ha informado nada sobre o desde Moscú, excepto este comentario a The Independent. La historia del envenenamiento con Novichok se ha mantenido pues bastante vigente porque todavía se está juzgando, de el señor Skripal y su hija. Probablemente estaba hablando con los servicios de inteligencia británicos sobre el crimen organizado ruso. El desafortunado giro de los acontecimientos con la contaminación de otras víctimas sugieren, según Hersh,
elementos del crimen organizado en lugar de acciones patrocinadas por el Estado, aunque esto contrasta con la posición del gobierno del Reino Unido. Y Hersh agrega el descargo de responsabilidad, y estas son solo sus opiniones. Y aquí finalizo porque nos llevaríamos más de una hora en todo el análisis que presenta la prensa rusa. Y pues trae un análisis muy detallado de la trayectoria del señor Hersh, mire usted, de todo, hasta de los domicilios que cita en su artículo, que no son más que domicilios fantasmas, según el Kremlin, y habla de, pues, vínculos muy estrechos del señor Seymour Hersh con el Pentágono. Y así las cosas, amigos, espero les haya servido para que ustedes puedan ver las dos partes, las dos opiniones de la cuestión, y ustedes las vean y normen criterio. Y aquí hay dos puntos de vista que difieren bastante de esto. Inclusive trae aquí pues mapas y cómo se preparó y se, y se llevó a cabo este ataque, que las marinas de qué países intervinieron y por qué ponen pues precisamente un lugar de Estonia cuando pudieron haber atacado o preparado todo desde la isla de Hornburg. Y créanmelo, está muy interesante, nada más que es muy largo y yo les comparto este artículo. Si usted lo quiere ver completo, pues nada más irse a la página que ya les dije al principio. Y bien, amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Les pido que me regalen un like y pues si me quieren regalar una suscripción, pues adelante, ¿verdad? Lo mismo que, pues para que la campanita tilín, tilín, les avise que hay un nuevo video. Lo mismo si quieren ustedes compartir, pues ya saben, y cualquier opinión, like o dislike, bienvenido. De modo pues, amigos, que espero les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.